Bienvenidos al Salón de Seminarios Emilio Rosenbluth. Conoce los procedimientos de seguridad e instalaciones de nuestro auditorio. La salida de emergencia se encuentra ubicada en la parte frontal derecha, además de los accesos principales al salón. En caso de incendio, cuenta con 2 extintores ubicados en los costados. En una emergencia, conserva la calma y dirígete a la salida más cercana. Para tu seguridad, contamos con un sistema de cámaras de videovigilancia monitoreadas en tiempo real. El Salón de Seminarios cuenta con un sistema de grabación de videoconferencias para nuestros expositores y transmisión por streaming desde nuestro portal de internet. Nuestras butacas están equipadas con un moderno sistema de asientos plegables y base con riel deslizable. Por respeto a los asistentes, evita hacer ruido al levantarte y no introduzcas alimentos. Gracias por tu atención. Orientado a reducir los costos y aumentar el confort en aulas, en edificios comerciales y habitacionales en términos generales. Como ustedes están viendo, este es un trabajo que llevan a cabo 3 pasantes de la Facultad de Ingeniería, que son Rafael Hernández Méndez, Mauricio Santana Pichardo y Carlos Manuel Torres Galindo. El trabajo ha sido coordinado desde su principio, hace probablemente 15 años, por el maestro Norberto Chargoy del Valle y pertenece a un área de iluminación y confort con ayuda de tecnología avanzada que coordina el ingeniero Valente Vázquez también desde hace mucho tiempo. El tema lo van a desarrollar mis compañeros que mencioné y terminada la exposición abriremos un espacio para discusión, preguntas y respuestas. Entonces, sin más, le paso la palabra a quién. A Mauricio. Mauricio, tiene usted piso, como dicen en inglés. Adelante, señor. Buenos días, antes que nada, y bueno, pues vamos a empezar la presentación. Bueno, antes que nada me gustaría hablar sobre lo que es la termometría y la telemetría. Pues bien, la termometría es una manera de medir temperaturas y la telemetría es una disciplina que se encarga de medir las cosas a distancia. Esto es la base, bueno, son las 2 disciplinas bases de nuestro trabajo, porque a partir de ello nosotros estamos creando una red telemétrica de sensores que nos ayuda para tener datos en tiempo real. Y bueno, las dos disciplinas son las bases de nuestro trabajo de investigación. Y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es importante la red telemétrica en los edificios? Bueno, es importante porque básicamente más del 40 al 60% del consumo eléctrico en los edificios se gasta en aire acondicionado. Esto es una cantidad impresionante y bueno, con nuestra red nosotros lo que estamos intentando hacer, o lo que estamos haciendo más bien, es ver cómo afectan estas temperaturas para que nosotros podamos disminuir esos costos. Por ejemplo, si en nuestro 5º piso hay una temperatura muy elevada, pero en los demás no es esa misma temperatura, pues nada más habría que poner en funcionamiento el aire acondicionado en ese piso y no tendría por qué estar funcionando en los demás. Vamos, es una optimización del ahorro de energía. Por otro lado, vamos a identificar áreas específicas para meter al personal y a nuestras máquinas para que estén funcionando de la mejor manera. Muchos sabemos que, por ejemplo, todos nuestros servidores o nuestras máquinas CPUs pues se calientan
y es entonces donde nosotros debemos de ver en qué área de nuestro edificio se pueden colocar para no estar generando un mayor consumo de energía y así tenerlo mucho mejor trabajado y tenerlo más optimizado. Por otra parte, también está la recaudación de datos. Esto nos sirve para crear modelos de predicción a futuro. Actualmente se está trabajando en una inteligencia artificial que con los datos obtenidos de anteriores días, anteriores muestras, nos puede hacer un modelo predictivo de qué temperatura va a estar en tal área del edificio y con esto pues podemos tener una mayor redundancia a la hora de obtener la energía, de saber usar la energía. Y bueno, por último, la red nos sirve como la base para la automatización. Esto se debe a que nuestro proyecto y los modelos que estamos implementando para hacerlo es muy escalable. Nosotros ahorita estamos empezando con una red de temperatura, la red termométrica, pero esto también puede medir parámetros como son iluminación, puede medir parámetros de velocidad de viento y bueno, cualquier parámetro que nosotros queramos calcular, nosotros lo podemos censar. ¿Esto para qué? Pues para poder automatizar nuestros edificios. Por ejemplo, con lo que les digo de la red termométrica, pues nosotros podemos activar los aires acondicionados, pero también un futuro que se le ve es poder activar las luminarias dependiendo de si hay o no hay trabajadores en el área. Y bueno, también más adelante mi compañero Rafael hablará sobre cómo es posible también usar las persianas en el Instituto de Ingeniería. Bueno, el mapa térmico. Nosotros tenemos la idea de desarrollar un mapa térmico, esto con la finalidad, como ya les había dicho, de tener bien identificadas nuestras áreas de fluctuaciones dentro de lo que es el edificio. Esto nos sirve para conocer si una área se mantiene a una temperatura constante y si es necesario activar los sistemas de ventilación y de aire acondicionado o si bien está fluctuando cada cierto determinado tiempo, y entonces es aquí cuando nosotros podemos activar o desactivar estos mecanismos. Nuestro mapa térmico, además de eso, nos permite saber en qué áreas podemos ubicar, como ya les había mencionado, nuestros equipos y a las personas. Esto para que se tenga una mayor área de confort y para que nuestros trabajadores puedan trabajar lo más eficaz posible. Nuestros estudios de datos, además de que es para la reducción de costos energéticos, también nos enfocamos mucho a lo que es el confort de los trabajadores. Como ya lo había mencionado el doctor Fernández Sayas, uno de los temas principales, y nosotros tenemos la hipótesis de que si un trabajador está trabajando en un lugar donde está una temperatura confortable, se va a desarrollar de una mejor manera que si está bajo una presión de temperatura mayor, y entonces esto nos va a hacer censar parámetros de lo que es el confort, y eso es un tema que poco a poco vamos a estar desarrollando y que tenemos muy en claro que mientras más confortable sea el área de trabajo, mejor van a trabajar y mejor se van a poder desarrollar las actividades que los trabajadores tengan dentro de la empresa. Bueno, propiamente en el Instituto de Ingeniería teníamos el problema de que los sensores eran antiguos, eran ya versiones que en la actualidad son muy obsoletas. Y bueno, nosotros con nuestro proyecto tratamos de optimizar el mayor tiempo posible, ya que a la hora de recaudar los datos se perdía tiempo en lo que es bajar los sensores, descargar la información de los sensores, y bueno, no
no hay una utilidad o no hay por qué hacer esto cuando podemos automatizar el servicio, cuando podemos automatizar la red. De esta manera nosotros podemos identificar en tiempo real a qué temperaturas están en el edificio. Y bueno, aquí podemos ver unos ejemplos de cómo estaban colocados y cuál era el trabajo que se tenía que hacer para medir los parámetros de temperatura en el edificio. La idea es que ahora con la red termométrica van a ser sensores que estén ubicados en ubicaciones específicas y desde donde estén ubicados van a transmitir a un servidor que va a estar subiendo la información y la podemos ver a través de una computadora en tiempo real. El proyecto se basa en tiene tres grandes áreas. La de medición de temperatura y humedad, que eso lo estamos desarrollando con software Arduino y sensores SHT30. La base de datos, que es nuestra matriz de información, ya que aquí en esta base de datos se está recopilando toda la información que nosotros estamos obteniendo de esos sensores, y después de esto es el despliegue de la información hacia los usuarios. Entonces, con estos tres grandes rubros, nosotros estamos obteniendo la información de ellos, de los sensores, para que la gente que así lo desee pueda visualizarlos en nuestra red de Internet. Actualmente, ya continúo. Partiendo de la explicación que dio mi compañero Mauricio sobre las bases del proyecto, estas últimas tres áreas que tratamos de cubrir con este proyecto, yo les voy a describir los equipos que estamos empleando y el estado actual del proyecto para conformar cada una de esas tres áreas. Lo primero y lo más importante para este proyecto es la parte de termometría, y la estamos haciendo con el sensor SHT30. Es uno de los sensores más precisos del mercado y es de uso industrial. Su rango de operación, lo podemos ver ahí, de temperatura es de 0 a 120 grados centígrados, y también tiene la posibilidad de medir humedad, y su rango de operación es de 0 a 100% de humedad relativa. Nos basamos para escoger este sensor a partir de las especificaciones que brindaba, y debido a que el desempeño que tiene, el mejor desempeño que presenta es de 0 a 65 grados centígrados y de 0 a 100% de humedad relativa, como lo podemos ver en las gráficas. Entonces, esos son los parámetros que vamos a tener la mayor parte del tiempo en la Torre de Ingeniería y en Ciudad Universitaria propiamente. Y por eso escogimos este sensor, porque ahí tenemos un margen de error de más o menos 0.2 grados centígrados, y de humedad relativa tenemos un margen de error de 2%. Entonces, para ese rango de valores que vamos a tener en la torre, pues nos sirve bastante bien, ¿no? Y es de alta calidad y es bastante confiable. Asimismo, este sensor lo escogimos porque se puede emplear con este tipo de microcontroladores, que es el Arduino Nano. Este microcontrolador nos ayuda a la operabilidad de ese sensor, la traducción de los datos que está recibiendo y la operabilidad de nuestros transmisores, que vamos a usar los dispositivos XBee. Este XBee nos ayuda a el enrutamiento de cada señal para que llegue a nuestros servidores, y así los datos puedan llegar de manera ordenada y estructurada a nuestro servidor, y posteriormente se puedan almacenar en nuestra base de datos. En la parte de telemetría también pues es importante el rango de frecuencias que vamos a emplear en este edificio. La Torre de Ingeniería, su infraestructura está basada principalmente en metal. Entonces necesitábamos trabajar a una frecuencia que pues no se viera afectada por este tipo de estructuras. Entonces nosotros para los transmisores decidimos emplear la frecuencia de 900 MHz, porque pues al ser una menor frecuencia nos permite abarcar mayores distancias,
y también pues no es susceptible al ruido de las señales de Wi-Fi y de red celular que se tienen en el edificio por todos los trabajadores de ahí. Y pues ya que la red celular pues trabaja pues en las bandas de 1.7 gigas y 2.1 gigas, y pues la red Wi-Fi es de 2.4 GHz. Entonces, al trabajar con 900 MHz estamos protegiendo nuestra señal de todas esas señales, y pues tiene menor susceptibilidad al ruido. También les voy a hablar del estado actual de nuestro proyecto, de lo que estamos haciendo, y es básicamente dar un update de todo de lo que llevamos. Al momento tenemos cubierto el piso 1 de la torre de ingeniería. Nuestro objetivo es abarcar todos los pisos, teniendo un sensor en cada ala, tanto ala sur como ala norte, y en los pisos nones, es decir, el primero, el tercero y el quinto, también vamos a incluir un sensor en la terraza, para tener la comparación de la temperatura exterior. Y también vamos a cubrir el lobby, que es la parte de acceso que se ve ahí en el diagrama, y un auditorio que se tiene abajo de la torre. Ahorita, como les comento, tenemos cubierto el primer piso. De hecho, el ala norte y el ala sur ya están en vivo en la página, y el exterior justo lo incluimos hoy en la mañana como prueba, y pues lo tenemos ahí. Esperemos que está regresando, siga nuestro sensor. Y pues ahorita, bueno, al final vamos a hacer una demostración de cómo se ven los datos en tiempo real y con esos 3 sensores. Como les mencionó Mauricio, tenemos trabajando una página web donde en la interfaz principal, en el homepage, tenemos la presentación de datos en tiempo real, y estos se están actualizando cada 15 minutos. También contamos con la posibilidad de que se registren usuarios en nuestra página para que puedan acceder a los datos que nosotros estamos brindando. Es principalmente para pues, los que quieran estudiar esos datos, ¿no? Y esta interfaz la estamos realizando con HTML, y nuestros usuarios se registran con su nombre, tienen un nombre de usuario, contraseña. También tiene acceso directo al correo electrónico del usuario. El usuario lo ingresa y así ya se les manda, como se puede ver en esta diapositiva, se les manda un correo con un link de activación de la cuenta. Entonces abren su correo y pueden, bueno, ahí les aparece que tienen que ingresar un link para activar formalmente su cuenta, y después ese link los lleva a ya ingresar y poder entrar a los datos. También contamos con la opción de restablecer la contraseña, igual conectado al correo electrónico que ingresó el usuario, y también se les asigna un link para que puedan restablecerla y ya pues puedan operar con tranquilidad, ¿no? Hola, buen día. Bueno, acerca de la base de datos, nosotros estamos usando un dispositivo que se llama Raspberry. Este Raspberry es una pequeña computadora, es un dispositivo de bajo costo que utiliza el sistema operativo Linux, en específico una variante de la distribución Debian que se llama Raspbian. Decidimos utilizar esta pequeña computadora principalmente porque tiene estos pequeños pines que nos permiten agregar varios dispositivos de comunicación si es necesario, varios sensores en caso de que fuera necesario aumentar la capacidad de nuestra red, o incluso algunos otros dispositivos gracias a su alta compatibilidad. Cuenta también con unas entradas para cámaras, cuenta también con una salida de video HDMI, conexión Ethernet, varias entradas por USB. Y bueno, lo que nos permitiría en algún momento esta computadora es agregar
por ejemplo, alguna cámara que nos permitiera en algún momento tener una imagen remota de la torre, si es que así se quiere, que se pueda tener alguna transmisión importante de diferentes áreas, o incluso con las nuevas tecnologías alguna identificación de objetos para posibles notificaciones, futuras notificaciones respecto de anomalías. Decidimos usar también SQL. En un principio no era así. Habíamos contemplado que el proyecto se basaría principalmente en Java y Python. Sin embargo, consideramos que dada la facilidad que tenemos con la Raspberry, iba a ser más sencillo desarrollar una aplicación web que una aplicación de escritorio, y así tendríamos una actualización constante y sin problemas de nuestro sistema en caso de ser necesario, una actualización modular en caso de que no todo el sistema tuviera alguna falla o alguna modificación que fuera necesario. Y bueno, escogimos también usar PHP porque nos permite programar la parte del lado del servidor de datos. Esta es una muestra de nuestra interfaz de administración de base de datos. Estamos utilizando algo llamado PHP-MyAdmin. Se puede modificar por alguna otra interfaz que use SQL. Como podemos ver, esta es una muestra de una base de datos de usuarios de nuestro sistema. Tenemos nuestro identificador de número de usuario, el nombre de usuario, su contraseña cifrada, el nombre del usuario, el correo que se ha sido registrado, la fecha y hora del último ingreso de sesión y, bueno, si está activada la cuenta o no, entre otros parámetros. Como pueden ver, aquí tenemos varias bases de datos. En esas bases de datos también tenemos alojados los datos de información acerca de nuestros sensores del primer piso, de temperatura, humedad, fecha, hora, identificador del sensor, entre otros. Como base central de nuestro proyecto, sí estamos utilizando Python. Decidimos utilizar Python no solamente porque es altamente compatible con Linux, que es el sistema operativo de nuestra pequeña computadora, sino que también tiene un crecimiento importante en la industria. Actualmente se está utilizando cada vez más en redes, se está utilizando cada vez más para desarrollos de sistemas autónomos, para cuestiones de inteligencia artificial, entre otras cosas. Existen una gran cantidad de librerías para Python y esto nos permite desarrollar nuestro programa de acuerdo a las necesidades que tengamos y con amplias opciones a escoger. Como se muestra aquí en nuestro, digamos, corazón que está corriendo nuestro censado de datos, ejecutamos nuestro programa, indicamos la cantidad de muestras, bueno, el intervalo entre muestras. Por ejemplo, pueden ser 5 segundos, 15 minutos, la hora a la que va a empezar a tomar la muestra con sus minutos, y una vez que llega a esta hora empieza la medición. Cabe mencionar que se hizo de esta forma, ¿por qué? Porque nosotros pretendemos minimizar el error entre lecturas haciendo un promedio. Esto quiere decir que cada uno de nuestros sensores Arduino manda un dato cada 2 segundos a nuestra computadora. La computadora lo va recibiendo, lo va almacenando en un vector, y este vector, dado una vez que se acabe el intervalo, bueno, se llegue al intervalo que se ha ingresado, por ejemplo en 15 minutos, va a ser el promedio entre todos los datos que se hayan recibido en ese vector, y va a enviar un único dato que es el promedio y que es el que se muestra aquí. Como podemos observar, tenemos la fecha, la hora, el identificador del sensor dado por piso 1 al azul, por ejemplo,
piso 1 ala norte, piso 1 exterior, el dato de la temperatura y la humedad. Y se muestra un pequeño mensaje, dato guardado correctamente. Este programa, por el momento, se tiene que ejecutar cada vez que sea necesario, se deja corriendo, ya no hay más. Pero en caso de que llegue a detenerse en la computadora o algún problema, se tendría que volverse a ejecutar de nuevo. Esto lo vamos a cambiar posteriormente para que sea autoejecutable en caso de que llegue a haber alguna pérdida de energía eléctrica. Claro que nosotros vamos a contar también con una batería de respaldo, pero en caso de que llegue a agotarse la energía de esa batería, se tendrá que programar este programa base para que se autoejecute una vez que vuelva a arrancar el sistema. Esta es una muestra de nuestra interfaz web en la sección de base de datos. Como podemos ver, tenemos una selección de toda esta lista de cuántos datos queremos que se vean. Podemos escoger entre 10, 25, 50 o hasta 100 datos. Se muestra un indicador de cuántos datos se están mostrando, de un total de cuántos hay en la base de datos. Podemos seleccionar navegar entre cada una de estas páginas. Podemos también filtrar la información por medio de un buscador. Por ejemplo, posteriormente les mostraré cómo es este filtrado. Y podemos exportar la información en documentos de Excel, en documentos CSV o en documentos PDF. Puede ser descargarse la base de datos completa o puede descargarse en el archivo ya una vez que se haya filtrado la información que nos interese. Cada una de estas interfaces está pensada para cada uno de los sensores que se van a tener. Y también se está pensando en agregar una pequeña pestaña donde se pueda desplegar la información gráficamente para tener una referencia visual y también para poder filtrarla. Este es un ejemplo de los documentos que se descargarían. Como podemos ver, este es el formato PDF, este es en formato de Excel y se despliega cada uno con la información que estaba mostrado en nuestra interfaz web de base de datos. Este es un ejemplo de nuestra interfaz gráfica que aún está en construcción. Estamos utilizando para esta parte un poco de Java en conjunto con HTML. Para hacer el despliegue de las gráficas se ha utilizado una librería que se llama Chart.js. Y lo que nos permite esta librería es que si nosotros ponemos nuestro cursor en cada uno de los puntos de temperatura que van de acuerdo con la fecha, nos desplegará alguna información sobre la temperatura de ese punto en específico, sobre la fecha y sobre la hora. Lo mismo para la humedad y en un futuro, como les mencioné, se piensa agregar aquí un pequeño filtro. Ahora, como podemos ver, la base de datos puede llegar a tener una infinidad de información, puede llegar a tener miles de datos. Ahora, ¿qué es lo difícil? Pues la interpretación de todos esos datos. Esos datos no nos sirven de nada si no hay una interpretación para que nos den una información útil. Entonces, ¿qué pensamos hacer para tener una pequeña interpretación de nuestros datos? Pensamos agregar con Python un pequeño módulo con la ayuda de un compañero de la Torre de Ingeniería, Galaviz. Nos va a ayudar con la parte de inteligencia artificial para la interpretación de datos. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener predicciones sobre qué posible temperatura vaya a existir en determinado piso, determinada ala, a determinada hora. Nos puede incluso permitir nos permite ayudarnos a modelar el flujo de aire dentro de la torre de ingeniería, y esto nos permitiría mandar alertas en caso de que
se vaya a presentar alguna temperatura indeseada en algún piso y así nosotros sigamos con el confort de nuestros usuarios de nuestro edificio. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, podría predecirse tal vez con días de antelación o horas de antelación y se notificara al encargado de la administración de la torre o no sé, a cualquier persona, no sé, abre tal ventana para que evites este evento de temperatura. O tal vez abre tal puerta, cierra tal persiana, no sé. Cualquier cosa que ayude a mantener el confort y a mantener el consumo de energía bajo en el edificio. Posteriormente, y ya como, digamos, un avance más de este proyecto, podría hacerse una completa automatización con el uso de sensores, pero eso ya sería, digamos, otra historia. Aquí tenemos la torre de ingeniería. La torre de ingeniería nació como un edificio experimental. Nació con la idea de ser ecológico y bajo esa ideología se habían colocado algunas persianas, no sé si se alcanza a ver. En la imagen a continuación aquí se ven. Estas persianas tal vez en algún momento podría ser que ya sea se bajaran manualmente de acuerdo a las notificaciones que mandáramos o se automatizaran completamente. Esto, claro, que nuestro proyecto sería como una base y ya después eso sería otro proyecto más. A continuación les voy a mostrar, bueno, les haré una demostración de nuestra interfaz web para que vean nuestro avance. Bueno, nuestra red está basada en la conexión que tenemos aquí en el Instituto de Ingeniería. De hecho, es muy, digamos, aparte de la red que tenemos en la UNAM. De hecho, si nosotros tratáramos de acceder a nuestro servidor web fuera de, por ejemplo, conectándonos desde la RIU, no sería posible. Nosotros necesitaríamos algo llamado una VPN para poder acceder a la red interna del instituto y así poder tener acceso a la página que nosotros tenemos. En el caso de que se tenga un usuario dentro del instituto, se puede acceder a nuestra página desde cualquier parte del Instituto de Ingeniería. Sea cual sea, siempre que haya red se puede acceder al servidor, registrarse y entrar a ella. Aquí podemos ver, tenemos un pequeño cuadro donde se ve la temperatura que está corriendo actualmente, bueno, nuestros datos que están corriendo actualmente. La última actualización que se hizo fue a la 1:15. Muestra los datos exterior, bueno, del piso 1, tanto exterior como piso ala sur, ala norte. Si uno desea acceder a la base de datos, es entonces cuando uno tiene que ingresar por nuestra interfaz. Decidimos
hacer ese control de usuarios para tener un registro de quién accedía, de quién tenía acceso a la base de datos y no que fuera completamente pública, sino nada más, sino conocer realmente quién está accediendo a ella. Podemos ver que se nos da la bienvenida, una imagen que después será para navegación y bueno, tenemos nuestras bases de datos de cada uno de los pisos. Podemos acceder a una y se nos muestra la información de nuestra base de datos. Podemos hacer un pequeño filtrado de información tomando, por ejemplo, como referencia la fecha de hoy. Y se nos despliegan menos datos de los que teníamos. Incluso podemos agregar un nuevo parámetro aparte de la fecha, por ejemplo la hora. Y nos despliega solamente esos datos que corresponden a lo que ingresamos. Cabe mencionar que este filtro aplica para los archivos que se pueden descargar. Es decir, que si nosotros damos clic en alguno de estos botones, así como está nuestra interfaz, nos va a dar solamente esa información. Ahí podemos ver los únicos dos datos que corresponden a nuestro criterio de búsqueda. Lo mismo aplica para las otras extensiones de, tipos de archivos, por ejemplo, en PDF. Ahí podemos ver nuevamente nuestros únicos dos parámetros que cuadran con nuestro criterio de búsqueda. También podemos echar un vistazo a la otra base de datos. Por ejemplo, en el de la ala norte, y tenemos otro tipo de información. Podemos igual filtrar la información, por ejemplo, a la fecha de hoy o la de ayer. Y no se tienen resultados de ayer, pero seguramente sí habrá resultados de hoy. Y aquí se muestra. En esta sección es donde nosotros agregaríamos nuestra gráfica, nuestro botón de gráfica, que en este momento no está funcionando. Es la interfaz que estamos construyendo por el momento. Una vez que quede, podríamos acceder a las gráficas, interpretación visual de los datos y filtrar la información. Y finalmente podemos cerrar la sesión. Y eso es nuestra interfaz que hemos trabajado hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, cabe mencionar que... Sí, perdón. Bueno, nosotros no hemos, precisamente nosotros como grupo no hemos hecho una encuesta. Desconozco si se haya hecho una encuesta o no por parte de quien haya llevado una investigación previa. Yo creo que si no es así, sería pertinente hacer una encuesta para determinar tal vez qué es el confort, porque pues es algo no muy preciso. Puede ser algo muy confortable para una persona o para otra, cambia. Entonces,
Y que yo creo que esa sería una buena idea para saber qué es más confortable ahí en el edificio. Hay pareja aquí porque si no hay nadie. No, las temperaturas que se mostraron son las que se están censando el día de hoy, las que se mostró en la página, pero, o sea, no es que estén determinadas, simplemente el sensor los va a estar mostrando y esos datos después se van a analizar con inteligencia artificial, como decía mi compañero, y ya después se va a determinar, por decir, dependiendo de la estación del año, qué temperatura fue promedio para tal mes, y entonces a partir de eso pues ya se hacen diferentes pues, modificaciones al edificio, como el desplegado de cortinas, ese tipo de cosas, pero en sí las temperaturas que se mostraron nada más son datos censados en ese momento para los sensores, pero no están determinados. Bueno, se pueden decir otras cosas. Esa temperatura es una temperatura muy confortable, pero porque estamos en la Ciudad de México y tenemos un excelente clima. El mismo momento, y 24 grados es una temperatura muy agradable. No es lo único que nos interesa. Lo que queremos como confort está relacionado también con la humedad, que aquí afortunadamente está muy controlada. Si vamos uno a Tabasco, que es un Edén, ahí sí uno suda a esta temperatura, porque la humedad está muy alta, ¿no? El día de hoy en Baja California Sur, las temperaturas ahorita están como en 39 grados centígrados, en Hermosillo ahorita está a 47 grados centígrados. Entonces, claro que la carga de aire acondicionado es tremenda. Y el tercer elemento de confort que nosotros hemos estado cuidando es la ventilación, o sea, que haya la sensación de que no haya acumulación de dióxido de carbono, que es algo que nos baja mucho la capacidad. Y en la torre está muy bien ventilada. Ahora, el problema de la muy buena ventilación natural es que cuando en el exterior las temperaturas no son las adecuadas, pues tampoco quedan adecuadas para el interior. Y es algo que están detectando los jóvenes, porque sí hay días y hay ciertas horas en las cuales la temperatura o es muy baja en algún lado o un poco alta. Yo digo que no importa, porque pues, como he vivido en todas las otras temperaturas, me cae muy bien la Ciudad de México, pero sí hay gente que se queja, ¿no? Y de hecho, estadísticamente está demostrado, las mujeres son más sensibles a los cambios de temperatura que los hombres, y como sabemos que las mujeres son mejores que los hombres, queremos que cada vez haya más mujeres, entonces tiene que estar cada vez más confortable para que sea atractivo para ellas. Y yo creo que lo que ellos mencionaron que está empezando a hacerse, que es un diagnóstico de cómo se verían las temperaturas a diferentes horas en diferentes partes, es algo que en México no se hace. Tenemos edificios muy altos, por ejemplo en Reforma, que el efecto de ventilación que este edificio tiene, lo tiene mucho más marcado, por lo tanto, las condiciones extremas de temperatura son también mucho más marcadas, y eso produce condiciones de disconfort más acentuadas en esos lugares, de modo que tenemos esperanzas que mucho de lo que están haciendo eventualmente contribuya a mejorar el confort también en esos edificios, como están en la esquina de Reforma y Lieja, o la Torre Mayor. Tiene un problema de ventilación gigantesco que cuesta millones de pesos mensuales, ¿no? Nosotros pensamos que se puede avanzar con este tipo de estudios. Bueno, ¿alguien más tendrá alguna otra pregunta? Si no, eso es todo de nuestra parte y esperamos que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
El instituto les otorga un reconocimiento. Este es Carlos Samuel Torres Galindo. Mauricio Santana Pichardo. Y Rafael Hernández Méndez. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.